Muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a la charla de esta tarde, Adaptación de una comunidad costera ante el cambio climático, a cargo del arquitecto Antonio Turanzas Bernard. Antes de iniciar la conferencia, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Por otra parte, la conferencia está siendo grabada y la podrán encontrar en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Ahora bien, presento al arquitecto Antonio Turanzas Bernard, es licenciado en Arquitectura de la Universidad Veritas en el 2021. Tiene una experiencia en proyectos de planificación y urbanismo a nivel internacional con énfasis en el desarrollo sostenible. Ha participado en planes territoriales y proyectos de economía azul y regenerativa. Posee una publicación en Responsive Cities, Design with Nature, en el 2021 en Barcelona. Su experiencia corporativa actual es diseñador de GeoAdaptive. Sin más, le damos la palabra al arquitecto Antonio Turanzas para que inicie su conferencia. Adelante, don Antonio. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Les voy a compartir pantalla para dar inicio a la presentación del día de hoy. Ok, listo. Ok, entonces el proyecto trata sobre la adaptación de una comunidad costera en Costa Rica ante el cambio climático. Y se comienza con una pregunta sobre si estamos viviendo una nueva etapa geológica actualmente. Entonces, analizamos la época en la que vivimos a una escala de tiempo geológica en la Tierra, la cual se define en el Congreso Internacional de Geólogos como unidades de mayor periodos, luego de épocas, después edades. Y venimos de una época llamada Holoceno, la cual será caracterizada por tener climas constantes. Por una parte, los ecosistemas han estado en una constante de nosotros como humanos sabemos que las temporadas de lluvias, temporada seca, entre otros, pero algunos han venido diciendo que ya esta etapa pasó y nos encontramos en una etapa llamada antropoceno, la cual se define por los rápidos cambios en los ecosistemas de todo el mundo y cómo esta etapa y la huella humana ha estado en constante cambio y nosotros nos hemos convertido en agentes que dan forma en este mundo que cada vez está creando, ha estado creando más por nosotros mismos. Estos cambios en el antropoceno han venido generando diferentes transiciones en las formas y en los procesos, no solo costeros, sino también en los ecosistemas de todo el mundo. Acá analizamos un poco los imaginarios de cómo nosotros hemos venido imaginado estos paisajes en distintas épocas y cómo nosotros reflexionamos a través de estos, configurando nuestras percepciones de estos paisajes, del natural, del ambiente. Venimos de una visión providencial que son como los conquistadores que estas tierras nos dan. Dios nos da estas tierras y están aquí para usarlas y hacer lo que nosotros queramos. Después una visión más romántica de estos paisajes que nos tocan, de esta visión de una contemplación, de un sentido de protegerlas. Después uno funcional, donde se cree que la naturaleza está para mejorar nuestra forma innata, la forma en la que vivimos actualmente. Y lo ecológico, donde lo que no importa somos nosotros, porque nosotros hemos destrozado la naturaleza y esos paisajes. Algunas características de esta nueva etapa del antropoceno es como el deshielo, el calentamiento de los océanos, consecuentemente la pérdida de corales, ecosistemas marinos, la subida del nivel del mar, destrucciones de hábitats, especies
en extensión, entre otros. Y tenemos lo que son igual a través del mundo, variaciones y visiones de lo que vendría a ser el futuro, proyecciones. En este caso, de las peores sería el 8.5, que son las variaciones a nivel global. En este caso tenemos desde la temperatura hasta el nivel de precipitaciones, una disminución a través de los años en todo el mundo. En América de un 33%, en Asia, Europa tenemos unos 24%, entre otros. Entonces, es en el antropoceno donde nosotros tenemos que diseñar y hacer una política del paisaje donde la naturaleza como un arquetipo separado del humano ya no existe. Por lo tanto, los diseños actuales tenemos que ir como en función a estos sistemas naturales. El proyecto se enfoca y se encuentra en Costa Rica, en la zona de Punta Arenas, en Quepos. Y en Costa Rica vivimos en una zona tropical, la cual nos da una variedad de zonas de vida y una grande biodiversidad de especies y de flora y fauna. Que estos, en este cambio de antropoceno, han venido y serán afectadas por los cambios, no solo en precipitaciones, sino a nivel, digamos, a nivel global, en los mapas de escenarios de RCP, entre otros. Entonces es aquí donde nosotros podemos ver y analizar las consecuencias de del nivel de cambio que nos afectará de aquí a 20, 30, 50, 70, 100 años. Entonces el proyecto se encuentra en el cantón de Aguirre o Quepos, con un área de 543.77 kilómetros cuadrados, que se fundó en 1948, con una población de 26,000 personas aproximadamente en el distrito de Quepos, en Isla Damas. Cabe recalcar que Costa Rica tiene un territorio marino de casi el 91% de sus tierras, de su área, perdón. Entonces, en el Pacífico Central han venido diferentes cambios, no solo a nivel del oleaje, sino a nivel también en cuestión de su temperatura. Un estudio particular de Omar Lizano demuestra que en esta región se conjuntaron varios factores como el desequilibrio de procesos en el transporte de sedimentos oceánicos y terrestres, el aumento del nivel del mar, aumento de energía del oleaje. Por lo tanto, llegamos a una conclusión donde esta comunidad y esos ecosistemas se encuentran en un grado de vulnerabilidad, que ese grado es el grado de exposición de una comunidad que se encuentra en contacto con diferentes efectos del cambio climático. Y la adaptación al cambio climático es lograr que esos sistemas naturales y sociales sean menos vulnerables a sus efectos mediante la reducción de exposición y de la sensibilidad y su capacidad adaptativa. Entonces, basándonos en un análisis sobre las proyecciones que se dan al aumento del nivel del mar, teniendo en cuenta la cantidad de personas, que usted cuenta con la mayor cantidad de personas vulnerables a este fenómeno, y a través de analizar el panorama global, también el panorama local, nos preguntamos cómo la planificación de desastres incorporar infraestructura multipropósito sin volver a normas tradicionales de resolver problemas e ignorar los problemas relacionados. Entonces, veamos, hoy actualmente se inunda 42 veces, pero se prevé que por el aumento del nivel mar más los cambios en las precipitaciones se puedan dar a más de 1,000 inundaciones al año. Se analizan también los diferentes sistemas de suelos, que está caracterizado por suelos granulares finos de baja densidad, y se da también lo que es un cambio en la morfología de la isla donde se encuentra el proyecto.
en cuestión de 50 años, esta ha venido en constante cambio por diferentes particularidades como lo que son los movimientos de sedimentos, oleajes, erosión, mareas extraordinarias, entre otros. Se analiza la historia de cómo se fundó el sitio, desde lo que fue Quepos hasta lo que hoy en día es el sitio llamado Isla Damas. Y también las diferentes problemáticas o retos que se encuentran hoy en día a nivel de la comunidad. Entonces, entendiendo las diferentes escalas del sitio, nos preguntamos cómo podemos convivir y aceptar estas realidades y no verlas como problemas, sino como condiciones y oportunidades cambiantes. Aunque es un proyecto académico, se involucra directamente con la comunidad del Cocal en Isla Damas y en el cual se llevaron un proceso participativo para conocer los distintos estilos de vida, los gustos, las tradiciones, entre otros. Los tres principales serían Ivania, Giovanni y Tomás, los que tomaron como como jefes dentro de este comité. Entonces, entendiendo las diferentes escalas y los diferentes ecosistemas, se hace un análisis y se encuentran tres principales escalas, la cual es Quepos Punta Arenas, pasamos a Isla Damas y el último, la comunidad del Cocal. Entendiendo esto, se traza con una línea aproximadamente de 1 kilómetro, donde se puede dar una diferenciación de diferentes ecosistemas, como el mar, la línea costera y el manglar. Eso es importante entender, ya que tiene que ver con una visión como holística, el dado desde que la ballena, desde el fondo del océano, trae sedimentos, ciertos sedimentos que se encuentran a esas profundidades, que después cuando van a la superficie nutren la línea costera y de eso se alimentan ciertas especies, entre otras. Entonces es como un círculo donde tenemos que entender no solo lo que pasa en la comunidad, lo que pasa en el aspecto tradicional, sino también viéndolo de un aspecto ambiental y viendo esos ecosistemas como uno solo y no como partes. Al igual que diferentes especies, no solo marinas y terrestres, sino que también se dan diferentes caminos de migraciones de aves, se encuentran especies endémicas del sitio. Entonces, es un lugar no tanto también de comunidad, sino también de importancia ecológica. Entonces, a través de estos diseños participativos con de la comunidad, se investigan precedentes de cómo estas visiones conceptuales del paisaje y cómo poder adaptarnos al cambio climático se dan en diferentes sitios. En este caso, se investiga el proyecto en una metamorfosis de la costa que proyecta diferentes cambios o adaptaciones que se pueden dar en el territorio en diferentes tipos de costas. De aquí vemos un mapa conceptual del sitio y se traza esta línea, la cual se ve una diferenciación de capas. Muestra la relación que tienen los diversos hábitats y elevaciones respecto al nivel del mar. Las relaciones entre estas capas deben ser analizadas para asegurar la comprensión completa de la ecología, el sitio, la biodiversidad, su estado de sucesión, flujos de energía, materiales, biodiversidad, etc. Entonces es fundamental no perder de vista el hecho de que estos límites y funciones ecológicas internas son dinámicas, no son estáticas.
Entonces, el cambio es constante y esto limita, digamos, la visión que tenemos en estas proyecciones del diseño. Entonces, la construcción y la separación de estas partes es una construcción intelectual conveniente que es destinada a simplificar nuestra comprensión de la complejidad ecológica del sitio y de interacciones naturales entre las capas, es decir, componentes y procesos en los ecosistemas. Se da también un sistema de apoyo de adaptación de decisiones, en el cual se determina el diseño geológico, se determina la exposición de onda, la flora y la fauna, el rango de mareas, el balance de sedimentos y el nivel de riesgo del sitio. Es necesario, ya que estos como resultado de estos análisis también es a partir de esos procesos físicos que afectan y reforman la geometría de estas zonas costeras. Entonces, como vemos de cómo el viento, los sistemas de corriente, las olas, el nivel de agua, va siendo como una constante y van formando diferentes capas, como las olas que vienen con refracción, difracción y reflexión. Hay una distribución de la energía del oleaje, una disipación de la energía. Luego están los sistemas de corrientes, entradas de sedimentos. Entonces, ocurren varias cosas que a simple vista tal vez no se reconocen. Entonces, el resultado de los análisis ecológicos es una serie de mapas y datos que delinean la área geográfica del sitio, y estos permiten darle al diseñador una comprensión del ecosistema del sitio. Se necesita saber qué haya antes para poder insertar algo nuevo y ayudar a este esfuerzo de no construir o hacer infraestructura estática, sino una más dinámica, la cual pueda corresponder y responder al cambio climático y a la dinámica de la línea costera. Los análisis ecológicos enfatizan las relaciones y reconocen que la teoría ecológica actual ha pasado de una que se percibe como los límites naturales como claramente definidos a un concepto más dinámico y compuesto, a modos cambiantes y impulsados por una relación de temporales dinámicas dentro de los hábitats, en lugar de una percepción fija de un entorno determinado. Desentendiendo y determinando los diferentes procesos físicos y ambientales de la zona, se entiende que para trabajar en estas escalas, la mejor herramienta de visualizar es un plan maestro, el cual cambia dependiendo de los medios físicos. Acá se dividen en 5 estrategias, la cual es movilización, la recuperación, la protección, la accesibilidad y los proyectos comunitarios. El objetivo es desarrollar un conjunto de diferentes operaciones o estrategias que promuevan la relación y la protección entre humanos, ecosistemas marinos y dinámicas costeras. Cada una de estas estrategias genera una oportunidad ambiental y social para la comunidad. Todas estas adaptaciones están en relación a la capacitación de la mano de obra local, donde se van regenerando el ambiente y las economías. Las estrategias que se dividen en estas 5 tienen diferentes proyectos, los cuales van desde parques adaptativos, costas vivas, arrecifes artificiales, hasta tours, caminos a manglar, centros educativos, entre otros. Y su interrelación supone que la intervención en una parte de la zona tenga efectos directos o indirectos en otras, pensadas en un trabajo entre ellas en una manera holística en diferentes escalas, en relación con las personas del COCAL. En este contexto, las estrategias son prácticas que también son vinculadas a las comunidades y tecnologías locales, siguiendo con la esencia del lugar, transformándose de una forma dinámica como respuesta adaptativa a los diferentes cambios o eventos climáticos. Entonces vamos desde un adecuado diagnóstico del diseño y del origen de no problemáticas, sino como se ven más como retos, una
conservación de las masas, de los flujos de energía, funciones naturales, el uso de los recursos locales, la participación de los actores locales, el diseño y la adaptación de soluciones, la resiliencia de las intervenciones y la adaptabilidad del diseño. Entonces, pasamos por la primera estrategia, que es la movilización, la cual esta es importante ya que las costas están en constante proceso de metamorfosis como respuesta adaptativa a las perturbaciones, tanto internas como externas. Y la manera en la que hemos diseñado, hemos generado que nuestras ciudades o estas infraestructuras en las costas sean cerradas y estáticas. Y estos sistemas han paralizado la propia capacidad que tienen los sistemas naturales en adaptarse. Entonces, vemos un ejemplo donde se construyen y se forman casas enfrente de la línea costera, lo cual se ven y se reubican estas viviendas y se cambian estas barreras de zinc o en algunos casos basura o barras de arena. Se cambian por estrategias más eficientes y naturales que veremos más adelante en las intervenciones de la línea costera. Vemos una estrategia de recuperación de área del manglar, ya que esos son ecosistemas que han sido amenazados en el trópico debido a causas antropogénicas. En el caso de Quepos, en los manglares de Damas y Boca Vieja han perdido parte de estos bosques, digamos, del año 1957, teniendo un aproximado de 456 hectáreas, a pasar a 1974 teniendo solo 284 hectáreas. Entonces estamos viendo que principalmente por esas actividades antropogénicas hemos también perdido parte de estos bosques que también nos ayudan y nos benefician en lo que es la resiliencia y la adaptación ante estos cambios. Para la recuperación del manglar se utilizaron estrategias de restauración que integran aspectos sociales, económicos y ecológicos. En la restauración ecológica se consideran diferentes escalas espaciales y temporales desde su implementación hasta su evaluación. En la planificación, la comunidad forma parte del proyecto y se hace partícipe del mismo. Se imparten talleres de capacitación y educación ambiental para la protección de estos ecosistemas adecuadamente. Y en la implementación se capacita a la comunidad para su participación activa en estas acciones de restauración. Además que se ven beneficiados con trabajos temporales. Su participación contribuye al proceso de apropiación del sitio, que actualmente la hay. Y por último, en la evaluación se les da un resultados obtenidos de los cuales ellos son testigos de estos. La comunidad se beneficia económicamente por el aprovechamiento sustentable del sitio una vez que se ha recuperado sus funciones, así como de los servicios ecosistémicos del lugar. Entonces, vemos parte de la estrategia de protección, la cual dentro de estas medidas de protección y restauración aparecen los arrecifes artificiales y ciertas intervenciones en la línea costera, como son las fibras de coco. En el mar se utilizan rompeolas sumergidos como arrecifes artificiales para reducir la fuerza de oleaje que impacta una determinada sección de la costa. Este tipo de rompeolas tiene varias ventajas, como la disminución del impacto visual, un menor volumen de material en la construcción y presentan baja reflexión, la cual favorece las condiciones que son necesarias para que organismos formen pequeñas colonias como zonas de refugio. Algo para considerar en estos diseños es la transmisión, en la cual se determina la efectividad del dique, así como el efecto producido de este. Dicho efecto se concreta a partir del coeficiente de transmisión. El diseño propuesto tiene valores bajos, lo cual hacen una mayor efectividad del rompeolas, dado que estas están sumergidas, los coeficientes de transmisión de las olas para los arrecifes artificiales son más altos que las estructuras con una cresta sobre el nivel del mar.
En este caso se utiliza el concreto como un acabado rugoso con oquedades, lo cual permite una mayor readaptación de diferentes especies generadoras de hábitats como bivalvos, gusanos, algas de coral, entre otros. Con estructuras con un mayor ángulo de reposo, asemeja el perfil batimétrico natural y dependiendo del material, puede proporcionar una mayor cantidad de especies. Aunque estos rompeolas no construyen un paisaje natural, más bien un paisaje artificial, no deja de ser una intervención que activa procesos de resiliencia ecológica dentro del mismo sistema. Esta siempre tomando en cuenta el proceso y la participación de la propia comunidad y de la mano de obra local. Después tenemos lo que son los troncos de fibra de coco, que se construyen a través de la línea costera con el material principal y que se encuentra en el sitio, que son las fibras de coco, que actualmente se ve como un desperdicio, como cierta comida para ciertas especies. Esta intervención se relaciona con la retención de ciertos sedimentos cuando la marea es alta o pleamar, donde es el momento que el agua alcanza su máxima altura dentro del ciclo de mareas. Esta retención de sedimentos permite una acumulación de nutrientes que logra proporcionar un crecimiento a nivel natural y ayuda en un tiempo determinado en la mitigación y protección del oleaje. Al mismo tiempo, se da una restauración del borde costero que ha venido perdiéndose por la construcción de las viviendas enfrente de las costas y se propone una serie de caminos o senderos entre las fibras de coco y la restauración del borde natural. Esto ayuda a que, las propias personas conozcan y vean el proceso y sean partícipes de este proceso de restauración y ayudando a que las cosas recuperen estos sistemas de resiliencia que ellos mismas tienen. Entonces, en la imagen se ve cómo estas actúan con la retención sedimentaria a través de los troncos de fibra de coco como un control de erosión. Se proponen estas conexiones de caminos y senderos y al tiempo se da esta recuperación del borde o del ancho natural. Después se dan los accesos, caminos y senderos a la comunidad. El diseño empieza con la identificación de las rutas existentes del sitio y con el potencial de nuevas conexiones. Esas nuevas rutas se convierten en senderos naturales, uniendo espacios verdes con hábitats más grandes como lo que es el manglar. Se toman rutas principales para dar acceso a los diferentes espacios, tanto marinas y terrestres, priorizando 3 medios, como lo que son las bicicletas, los botes o los medios físicos. Y de cierta manera se prioriza los medios que más se utilizan en la zona y se adaptan para poder tener un mejor acceso. Dentro de estos accesos se proponen diferentes mobiliarios multipropósitos que se relacionan con el paisaje de la zona, funcionando como áreas de descanso, observaciones, de juegos lúdicos, entre otros. Se utilizan también señaléticas educativas, las cuales ayudan e informan a diferentes, ya tanto como turistas o como personas de la comunidad, de los procesos que se han venido generando a través de las estrategias de diseño. Al igual, se proponen estructuras para diferentes hábitats, en este caso como son espacios que conectan entre la línea costera al manglar, como un borde, como un camino natural. Luego, los senderos principales se conectan con los espacios de vivienda y los accesos a la playa y los espacios de turismo se utilizan como una anchura actual de 5 metros con descansos cada 100, junto a áreas compartidas entre las viviendas. Acá vemos otro ejemplo de cómo se puede utilizar esos mobiliarios multipropósito, como
son como estos elementos monolíticos concretos, no solo como áreas de descanso, también como tienen esa función donde ayudan a disipar el oleaje en tormentas, en mareas extraordinarias, entre otros. Y al igual, dan una conexión entre los diferentes espacios del manglar, vivienda, línea costera y el océano. Y pasamos a los proyectos de la comunidad, que antes de diseñar estas casas se estudiaron las tipologías del área de quepos. En este caso se encontraron casas de la antes llamada United Fruit Company, que construyeron normalmente, antes se decían como casas, ciudades bananeras, las cuales tenían una arquitectura que representa una adaptación a estos climas tropicales, teniendo en cuenta el contexto en el cual se ubicaban. Se analizan las características principales y esta ha sido principalmente construida por aperturas grandes, techos altos, ventilados, altas, o pilotes. El techo era alzado por encima de las paredes para dejar escapar el aire caliente. Entonces eran viviendas que se traían como de catálogo, pero se adaptaron a lo que vendría siendo el sitio y el clima en esos momentos. Entonces, la vivienda está construida principalmente por bambú y diferentes, ya sea por sus beneficios ecológicos y estructurales, y con un área aproximada como 80 metros cuadrados. El área compartida entre las viviendas se conecta con la parte entre los pilotos y la vivienda. Las aperturas no solo sirven para dar acceso dar paso a estos vientos, sino también generan ejes visuales a los espacios compartidos en el exterior entre viviendas, y así puede generar una sensación de seguridad. Un ejemplo, las madres poder estar viendo a los niños mientras juegan en los parques, mientras que ellos están en el interior de la vivienda. Se incorporan vivencias del ambiente cultural de la misma comunidad del Cocal y también del mismo clima local, que se caracteriza por las altas temperaturas. La naturaleza es el elemento que no cambia como tal, sino ha sido modificado con esta dinámica, pero sigue con la cultura tradicional del lugar como un elemento que no se puede ignorar y más bien que se aprovecha. Algo interesante fue el diseño de las columnas, que se utiliza como un elemento monolítico junto al entrepiso, que utilizan materiales que no son naturales como el concreto, pero se modifican de las formas tradicionales para que se puedan trabajar en los procesos naturales y así se puede dar una respuesta adaptativa ante los cambios. Esta modificación se da gracias a la flexibilidad de los elementos como material principal de las columnas, y se le aumenta el nivel del área frontal expuesta al flujo o el aumento del área específica. Eso como el propósito de mejorar la disipación de los flujos del agua y al mismo tiempo proporcionar hábitats con diferentes especies, los cuales pueden ir calcificando y así aumentar la protección y la duración del elemento. Entonces, en este corte tenemos donde la vivienda como el elemento que no solo funciona como el elemento del habitar, sino también como una reactivación económica que se puede utilizar para multipropósitos debajo de ella, ya sea construcción de diferentes materiales, ventas, entre otros, que son actividades que se dan en el lugar que se puedan potenciar. También se ubican espacios compartidos entre estas viviendas, que se utilizan como áreas de actividades culturales, ya sea en la misma zona, o esas también se puedan transformar por factores externos como los que son las inundaciones, que por supuesto también es importante reconocer las limitaciones de estos paisajes. Entonces acá vemos una transformación de esos paisajes en un estado, eh, digámosle, seco,
a un paisaje inundado. Entonces ya las columnas sirven como una readaptación de estas especies generadoras de hábitats. Lo que antes eran como juegos, ya se transforman en arrecifes artificiales que dan una protección a esos flujos y protección a las propias especies. El tránsito ya se enfoca en una movilización por lanchas y pequeñas embarcaciones que se dan en el propio sitio actualmente por en el acceso a la comunidad. Entonces, dependiendo de la temporalidad o del estado actual del lugar, se proponen diferentes estrategias de la disipación de ondas. Las viviendas permiten una conexión para un futuro, ya sea puente dando acceso a que estuviera inundada a largos periodos de tiempo. Y gracias a los espacios entre viviendas con una distancia de 4 metros para los accesos secundarios, se convierten en rutas para estos botes, dejando así un espacio de 6.4 metros libres para estos. Acá se da una pequeña análisis de como asociaciones claves, una de la propuesta de valor del proyecto, la relación con la comunidad, fuentes de ingresos, estructura de costos. Entonces, a partir de estas estrategias de diseño, forman servicios ecosistémicos. Las ganancias derivadas de los bienes y servicios que proveen los ecosistemas de manera gratuita se estiman por millones y millones en cada año. Entonces, en los últimos estudios realizados, los vínculos entre la naturaleza y la economía suelen describirse mediante este concepto de servicios ecosistémicos, que se definieron 4 categorías de estos, que contribuyen al bienestar humano y también están respaldados por la biodiversidad. Entonces tenemos uno, que es el aprovisionamiento, como lo que son los alimentos, materiales primas, de recuperación, como la polinización, regulación del agua, del clima, de apoyo, como son el ciclo de nutrientes, formación de suelos, y culturales, como son las recreaciones, tradiciones y valores que la propia comunidad va teniendo. Entonces, de alguna manera, esas estrategias no solo protegen a las personas y a los ecosistemas, sino que al mismo tiempo regeneran sistemas adaptativos, absorbiendo los efectos de los cambios y de las condiciones ambientales predominantes, mientras mantienen sus estructuras y funciones. Entonces, se busca y se toma un conjunto de lecciones aprendidas de los diferentes precedentes y se adaptan al contexto, que no solo se implementan, sino que se utilizan con una visión más amplia donde se relacionan el espíritu del lugar, que da una identidad, hay una historia, la salud y el bienestar de las personas, liderazgo y estrategia del comité de comunitarios, sea una apropiación del sitio y se activa y se da una economía, una sociedad donde hay esta apropiación y esas tradiciones. Entonces, conclusión, es importante comprender que las vivencias de las comunidades, así como el arraigo histórico que tienen estas, donde hay una tradición, hay una historia, la gente se identifica con el lugar. Si esos hábitats se dejan, terminarán desapareciendo, al igual que estas zonas costeras. Las personas de la comunidad tienen la oportunidad de ser administradores de esos servicios ecosistémicos, lo que hace posible que las estrategias de diseño se mantengan durante periodos largos de tiempo. Uno de los papeles importantes de los diseñadores o planificadores es el servir como interlocutores entre el medio y la sociedad, centrando el objetivo no solo en los valores ambientales y estéticos, sino también como en la capacidad de autogestión y aprendizaje. Entonces vemos un paisaje actual donde vemos las casas en las líneas costeras, una invasión a las zonas de manglares, pocos accesos, no hay una protección a nivel costero y un paisaje proyectado, el cual aprovecha estos servicios ecosistémicos, se abren nuevos accesos, áreas de recreación, caminos que conectan esos espacios, se da una recuperación del ancho natural, espacios abiertos,
un manejo de la línea costera y una protección del el oleaje. Entonces, en esta perspectiva es donde el paisaje se convierte en la herramienta, el medio, desde afrontar esta perspectiva antropocena y la relación del hombre y la ciudad con la naturaleza, reforzando las bases de la ecología del paisaje y ver la ecología como una base creativa en nuestros procesos de diseño, desde la reducción de riesgos, el cohabitar y la ecología, trabajando como respuesta a esta nueva etapa llamada antropoceno y así poder adaptarnos, no solo nosotros, sino los propios ecosistemas y que estos se mantengan su capacidad resiliente de adaptarse al clima. Junto a la comunidad de estos sitios que son y serán afectados por el cambio climático. Y termino acá para dar espacio a cualquier pregunta o comentario de la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias al arquitecto Antonio Turanzas por la excelente conferencia. Abrimos el espacio para consultas. Pueden escribirlas o bien levantar la mano y yo les activo el micrófono. Mientras escriben las preguntas, voy a enviar la encuesta para que por favor me ayuden a llenarla. Bueno, creo que todo les quedó muy claro. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Recuerden, por favor, antes de salirse de la aplicación, llenar la encuesta. Para nosotros es muy importante saber su opinión. Y le doy la palabra al arquitecto para que dé las palabras de cierre. Ok. Creo que no hay preguntas, pero pues nada, termino diciendo que nosotros como arquitectos, ingenieros, planificadores, podemos tener la capacidad de alejarnos un poco a esta visión de tener una solución a un problema y esta solución verla como medio estático, más bien convertirla y ver como una visión más amplia y holística de cómo poder utilizar el entorno natural del propio sitio y aprovecharlo para una adaptación no solo para las personas, sino para muchas especies que son y serán afectadas por estos cambios. Entonces siento que es parte de nuestra responsabilidad cuidar lo que hay y preservar y restaurar lo que podamos. Y más en nuestro país tan importante que vienen estos temas. Y con esto me despido y agradezco mucho la oportunidad de presentarles el proyecto. Muchísimas gracias de nuevo a todos los que se conectaron. Gracias al arquitecto Antonio Turanzas por la excelente conferencia. Damos por finalizada la conferencia del día de hoy y tengan todos muy buenas noches.